¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Eunice Saray Villagómez González y este es GIONI, Ciencia y Cultura en Corto, un espacio dedicado a la divulgación científica, artística y cultural. En esta ocasión nos adentraremos en el importante tema de la propiedad intelectual, que en sectores industriales y creativos ha facilitado el desarrollo económico, promoviendo la innovación y protegiendo los derechos de creadores y empresarios. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Alberto de Jesús Pastrana Palma, que es director de Innovación Tecnológica en nuestra universidad y conoce ampliamente la temática de la propiedad intelectual. Bienvenido, doctor. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentra ahora? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Eunice. Gracias por la deferencia. Y pues sí, platiquemos sobre propiedad intelectual. Muchísimas gracias, doctor. Y pues empecemos. Díganos, doctor, ¿qué es la propiedad intelectual? Bueno, la propiedad intelectual es la que abarca todas las creaciones de la mente humana. Imagínate, es algo bien maravilloso, pero bien extenso. Las creaciones de la mente humana que tengan un efecto, digámoslo así, artístico, cultural, bueno, pues ahí están encaminados todos los derechos de autor, todas las obras dramáticas, todas las cuestiones pictóricas, escultóricas, las cuestiones, pues obras de texto y demás. Pero también está el tema meramente industrial. Y ahí es donde están también las creaciones de la mente humana que tienen un efecto directo en la industria, que mejoran alguna capacidad y por supuesto mejoran la vida de los seres humanos. Ese es el concepto más grande de toda la propiedad intelectual y eso es lo que pues el día de hoy venimos a platicar. Díganos, ¿por qué es importante para las instituciones de educación e investigación, pues el tema de la propiedad intelectual? Imagínate, nosotros dentro de las instituciones educativas, llámese privadas, públicas, todos los que nos dedicamos a este ámbito de la investigación y de la educación, utilizamos la mente. Yo comencé diciendo todo lo que abarcan las creaciones de la mente humana como propiedad intelectual. Bueno, pues evidentemente hay muchísimo de propiedad intelectual dentro del quehacer de un profesor universitario, dentro del quehacer de un investigador, muchas veces, y por supuesto dentro del quehacer de un artista, ¿no? Muchas veces en nuestro caminar, en nuestro trabajo, estamos continuamente creando, pero se nos olvida todo el proceso que hay que seguir en muchas ocasiones para que esas creaciones se protejan debidamente y en un momento determinado puedan rendir un beneficio, un fruto a la institución que nos cobija y también, por supuesto, a nosotros mismos. Ya que lo menciona, ¿qué se puede proteger y qué no? Bueno, aquí entramos en un aspecto muy, muy genérico. Es importante entender que dentro de nuestro país existen, pues no son exclusivos y no son los únicos, pero digamos que las dos grandes instituciones que protegen la propiedad intelectual dentro de nuestro país sería el Instituto Nacional de Derechos de Autor, mejor conocido como el INDAUTOR, y también está el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Existen otras instituciones que abarcan la propiedad intelectual, pero quisiera abarcar estos dos principalmente el día de hoy, ya que son los que conjuntan, pues yo creo que el 95, 96% de todas las creaciones que hay. ¿Y qué es lo que se puede proteger? Ya abarcando bien tu pregunta, Luis. Pues mira, fíjate que se puede proteger dentro del ámbito de los derechos de autor prácticamente todo lo que en un momento determinado pueda concebir el arte, o sea, es bastante fuerte, y también, por supuesto, todas las líneas de código en el aspecto meramente hablando de programas de cómputo, ¿sí? Se pueden proteger siempre y cuando, ahí el tema es únicamente que no exista un tercero que haya protegido antes que nosotros, lo mismo que queremos proteger, o sea, siempre y cuando exista novedad. En el ámbito de los derechos de autor es simple y sencillamente el tema de la novedad. Y ahí podemos proteger obras pictóricas, escultóricas, dramáticas, insisto, líneas de código de software sin problema alguno. Y del otro lado, en la propiedad industrial, ahí sí tenemos que considerar algunas pautas. Las leyes que nos rigen dentro de nuestro país señalan que para el caso específico de la propiedad industrial, esta es la Ley Federal de Propiedad Industrial que nos rige, se necesitan tres aspectos esenciales, por ejemplo, para una patente. Uno que es novedad y que ya lo mencioné, que nadie haya hecho lo que nosotros hicimos. Otro que es el tema de la inventiva. Y la inventiva tiene que ver con que no sea obvio lo que queremos hacer. Si es demasiado obvio, entonces, pues digamos que disminuimos el grado de la inventiva y
Por ejemplo, en el caso de propiedad industrial, en vez de una patente, podemos dar paso a un modelo de utilidad, por ejemplo. Pero sí es importante que tenga novedad. Y el tercero, que es bien importante, es que tenga una aplicación en el mundo industrial o en el ser humano. O sea, si tiene una aplicación, esto es, que tenga un mercado, que tenga algún beneficiario directo, entonces en ese momento podemos estar hablando ya de algo que tiene la calidad de propiedad industrial. Insisto, estas tres características mencionadas dentro de la Ley Federal de Propiedad Industrial son necesarias para una patente. Un medicamento, por ejemplo, un medicamento necesita tener inventiva, que es que no sea obvio, el tema de la novedad, que pues obviamente nadie lo ha inventado antes que nosotros, y el tema de la aplicación industrial. ¿Cuál es la aplicación industrial? Bueno, pues que mejora alguna condición humana y que hay alguna industria farmacéutica que está considerando explotar esa formulación, ¿no? Y en el caso de las patentes es sumamente amplio el tema. Pero en el caso de los modelos de utilidad, con que tengamos novedad y con que tengamos una aplicación industrial basta. O sea, puede ser un poco obvio, pero si nadie lo registró antes que nosotros, entonces podemos también optar por hacer ese registro. Y así también con los diseños industriales, una silla, una mesa que sea innovadora, que tenga alguna característica ergonómica, también puede ser registrable. Los circuitos electrónicos también pueden ser registrables, siempre y cuando, como comenté, novedad y tengan una aplicación directa dentro del mercado. Espero ahí con eso más o menos poderte ampliar todo. No se pueden proteger, por ejemplo, tratamientos terapéuticos médicos, ¿sí? Fórmulas matemáticas. Yo soy el que descubrió esta formulación matemática. Esta es mía, no, porque eso es ciencia y como tal, una fórmula como tal no se puede proteger. No se puede proteger algo que encontramos en la naturaleza como está. Si yo encuentro una variedad vegetal por ahí que pues tiene un efecto medicinal o benéfico para el hombre, y yo fui el primero en descubrir, pero esto es un descubrimiento, no necesariamente con esto puedo proclamarlo como mío, si es que naturalmente ya se encontraba así. O sea, lo que naturalmente ya se encuentra dado en nuestro planeta o en el universo mismo no es susceptible de protección. En general, estos serían los aspectos más clásicos de la no protección. Juegos, por ejemplo, tampoco se pueden proteger juegos, ¿no? O sea, los juegos que tenemos para niños y demás en sí mismos, formatos. Luego llegan muchas veces, me dicen, puedo proteger mi formato que yo hice para dar de alta tal o cual cosa dentro de mi investigación. No, cuestionarios tampoco. ¿Por qué? Pues son instrumentos meramente de investigación. Y si la ley lo prevé, tengo que ser muy específico. En México nos regimos con la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley Federal de Protección Industrial, pero también existen leyes internacionales de la OMPI, la Organización Mundial de Protección a la propiedad intelectual, que en su momento también nos señalan ciertas pautas y que son muy similares a las que ya te menciono. Perfecto. ¿Nos podría decir un poco más de qué son los derechos de autor? O sea, una definición, digamos, más Más concreta, mira, los derechos de autor, y es que hay que decirlos, son aquellos derechos que tiene un creador por efecto de haber sido el primero en registrar y generar, por supuesto, una obra. ¿Y qué es una obra? Pues ya te expliqué, una obra puede ser algo pues muy abstracto, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, el primero en crear una canción, escribió la letra y la música, esa composición, música, letra, es registrable. Y esa persona que de alguna manera registra este contenido, adquieren unos derechos, como tú bien lo señalas, unos derechos de autor. Y estos derechos, en México, particularmente hablando ya del caso México, son muy proteccionistas para los autores. Desde el momento de su creación, no necesariamente desde el momento del registro, aquí hay que ser bien claros. Desde el momento de su creación, la obra queda protegida. Si un autor, vamos a hablar de un pintor termina su gran paisaje o su obra abstracta, surrealista, lo que sea, termina y firma su obra, en ese momento esa obra está protegida de acuerdo a nuestra legislación. Pero en muchas ocasiones hay un tiempo entre la creación y el registro. La recomendación siempre es que se registre la obra lo antes posible para efectos de, pues digamos, de quitarnos un problema ahí más de la mente, ¿no? Pero si no la registra, de todos modos, pudiera generarse los mismos derechos que te digo sobre la misma obra. Ahora, ¿qué derechos son? Pues el derecho, por ejemplo, a difundir la obra. O sea, el autor tiene el derecho de decir dónde se difunde, cuándo se difunde, con quién se difunde, el derecho a explotarla.
Es decir, si vamos a cobrar por difundir esta obra, bueno, pues yo tengo el derecho de ser el beneficiario directo de eso. Y no aún, lo interesante es que en México, si yo soy el pintor, registro la obra, me muero, fallezco, desafortunadamente, pues, hay mis familiares, mis herederos, tienen el derecho de explotación y todos estos derechos que ya te platiqué por hasta 100 años después del fallecimiento del autor. O sea, sí son muy proteccionistas y, insisto, nacen junto con la obra. En el momento de la creación de la obra, ahí mismo comienzan a ejercerse estos derechos. Y díganos, bueno, hay dos conceptos que a lo mejor no son tan conocidos o tan diferenciados entre la comunidad que no somos expertos en este tema, que son los derechos de autor y las patentes, ya que a veces suelen ser confundidos. Es muy importante esta aclaración. Son dos leyes diferentes. Entonces ya les había yo platicado el Instituto Nacional de Derechos de Autor, muy proteccionista, esta ley muy proteccionista sobre los autores. Entonces yo ya dije, yo registré una canción, una obra pictórica, escultórica. Entonces la ley realmente me ampara ya. Hablemos de una tesis, por ejemplo. Pues una tesis es derecho de autor y el autor, el estudiante tiene derecho sobre esa obra desde el momento que la termina, ¿no? Ya si la termine, ahí está. Ahora, viene la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ¿sí? La del INPI, ya no la del INDAUTOR. Este es un mundo diferente. Esto ya tiene que ver mucho más con la Ley Federal del Trabajo. Y ya a efecto de esto, no son exactamente iguales estos dos mundos. En el tema de la propiedad industrial, una patente, como tú lo mencionabas, que es el más famoso producto de una propiedad industrial, pero ya les mencioné que hay otros, ¿no? El modelo de utilidad, el diseño, circuitos integrados, por ejemplo, circuitos electrónicos. Pero hablemos de la patente. En el tema de la patente, si yo soy un inventor y trabajo en una empresa y esa empresa me paga para que yo genere esa producción, ya no nada más por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, sino por la Ley Federal del Trabajo, yo estoy obligado a, pues obviamente, ceder la parte patrimonial de mi obra. La parte patrimonial significa la mera explotación comercial de la obra, que en este caso es una invención, sin ceder la parte moral. Es decir, si yo ya genero una patente en el contexto que te comenté, que me contrataron para ello y yo estoy dentro de un laboratorio, digamos, de Intel, pero me están contratando para el desarrollo de microprocesadores. Entonces, a Intel le van a pertenecer los derechos de explotación y a mí me van a pertenecer los derechos morales. Que siempre se sepa quién inventó esto. El derecho moral es intransferible, ese sí es propio y no se puede decir que Intel lo creó. No, no, lo creó Alberto Pastrana en este caso. Entonces ahí sí hay una, digamos, una distinción con los derechos de autor, porque a diferencia de los derechos de autor, donde si yo quiero y si me da la gana, o si yo llego a un convenio con mi patrón, por ejemplo, puedo ceder los derechos patrimoniales. Sí puedo y quiero. Pero en el caso de la propiedad industrial, ya no tanto. Si ya me contrataron para ello, no necesariamente, digamos que tengo esos derechos patrimoniales de facto. No, esos derechos patrimoniales le pertenecen al patrón. El derecho moral de la obra como tal, ese sí me pertenece a mí, y el usufructo de esa nueva propiedad, que en este caso es una propiedad industrial, será para, evidentemente, el patrón. Ahí está la clara distinción entre un mundo y otro. Ok, bueno, ya que nos habló un poco de la propiedad industrial, díganos si, bueno, tengo entendido que con la propiedad intelectual vienen los secretos comerciales e industriales. ¿Podría hablarnos acerca de ello y pues qué relación tiene? Ahí ya tienes una preguntota, Eunice. Fíjate que siempre llegan y me dicen, bueno, ¿cómo registro mi secreto comercial? ¿No? No existe como tal una figura para el registro. Lo que la ley nos menciona, la Ley Federal de Protección de Propiedad Industrial, es que básicamente tengo yo como empresa o como persona que ser el garante de resguardar la información confidencial que me genera una ventaja competitiva. Vamos a hablar del más común secreto comercial que por ahí se conoce, ¿no? Que es Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una formulación de Coca-Cola que supuestamente nadie conoce. A lo mejor les han hecho ingeniería inversa a las Coca-Colas para más o menos entender qué hay allá adentro, pero es cierto que la formulación como tal, el orden en el que van los ingredientes, el tiempo que tienen que pasar en cada proceso y demás, son desconocidos. Es un secreto comercial de la compañía
Coca-Cola. Y en este caso, ellos garantizan que el secreto permanece con ellos y con las personas que únicamente deben tenerlo. Entonces, o lo dividen en pedacitos y nada más le dan una partecita a un técnico, a otro técnico, a otro, pero el secreto como tal probablemente sí está resguardado en algún lugar, probablemente físico, no digital, para garantizar que nadie tiene acceso a él, sino las personas que únicamente tienen. Y si alguien llega a tener acceso o por lo menos conocimiento parcial de ese secreto, me voy a garantizar yo como empresa de firmar algún tipo de acuerdo legal que pues básicamente garantiza la no divulgación de ese secreto. O sea, yo te contraté, tú vas a conocer mi secreto o parcialmente mi secreto, pero tú vas a estar obligado a no divulgarlo. Si lo divulgas, pues ahí viene una consecuencia legal importante para ti. Pero entonces yo acuerdo contigo esa situación, esos acuerdos de confidencialidad tan importantes, esos acuerdos de no divulgación, que se firman antes de pertenecer a un laboratorio, antes de pertenecer a una empresa como esta. Y entonces sí, a partir de eso, mediante la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, queda protegido el secreto industrial. O sea, yo como empresa sé que existe, yo se lo digo a mis empleados, hay un secreto, este secreto solo tienen estas personas que conocerlo. Si lo llegas a conocer, firmo un acuerdo contigo y finalmente garantizo que no se dé a conocer. Y ahí es donde está la jiribilla pues de este aspecto. No se registra como tal, se protege y pues bueno, existen sobre todo en la comida. En la comida es donde está esta cuestión de las recetas, esta cuestión de las formulaciones para ciertas bebidas, pero también lo podríamos resguardar para un proceso específico de cualquier tipo de empresa, industria, lo podríamos resguardar, pero entonces yo tengo que cuidarlo también. O sea, yo tengo, así como yo quiero generar, digamos, esos derechos de protección del secreto, tengo que ser pues muy cuidadoso, porque si llega a haber alguna filtración de esa información, obviamente llega a haber algún litigio. Yo tengo que demostrar que hice todo lo posible para que ese secreto no se divulgara y que aquí es probablemente el dolo de alguna persona que firmó algún convenio conmigo y bueno, pues ya, ahí será materia de litigio, ¿no? Ok, ok. Y díganos, en cuanto al tema de marcas, sé que mencionamos un poco de esto, ¿qué tipo de marcas son registrables? Bueno, dentro de la propiedad industrial, si hablamos de patentes, diseños de, de utilidad, el caso de diseños industriales, en el caso de circuitos, ahí tenemos un poco lo que protegen las cuestiones específicas de proceso y producto, ¿sí? Pero dentro de la propiedad industrial existe una gran familia, se le llama signos distintivos, y son las marcas y tus eslogans comerciales, ¿sí? Que les llamamos avisos comerciales. Y en este caso, las marcas pues protegen, ya sea, por ejemplo, nominativamente hablando, el nombre de una marca o no nominativamente hablando, el puro simbolito, por ejemplo, Nike, ¿no? La palomita la conocemos todos. Apple, la manzanita. Y puedo mencionarte varios y creo que todo el mundo conocemos algunas marcas. Lo no nominativo, lo nominativo o lo mixto, porque hay marcas que tienen de los dos, o sea, que tienen palabras y tienen símbolos. Todos ellos se refieren a algún tipo de identidad de alguna organización o persona. Y esta situación obedece a una protección que le damos a aquellos productos o servicios que por los cuales yo quiera como empresario declarar que son míos y que pues han seguido una especie de filosofía, control de calidad o una receta, si hablamos de comida, que es específicamente de esta compañía, ¿no? Y entonces obviamente yo abrazo todos esos productos y servicios con mi marca. Lo vemos mucho en la ropa, lo vemos en la comida, lo vemos en las bebidas alcohólicas, lo vemos en los eventos deportivos, vaya, incluso en las instituciones educativas. Nuestra marca Universidad Autónoma de Querétaro está protegida. Esto significa que, bueno, en principio es mío, es nuestro, perdón, como institución, pero yo hablo de que es mío en el mero aspecto de decir, esto no le va a pertenecer a nadie más. Y en segundo lugar, que es pues susceptible de protección y que un tercero ajeno a esta institución no lo puede usar sin permiso de la misma. Eso es realmente lo que protege una marca. Pues muchas gracias, doctor. Por último, ¿dónde lo podemos encontrar y contactar para mayor información de aquellos que quieran, pues, ahora es que proteger sus proyectos o creaciones? Dentro de la institución ya les he platicado, no están nada más los artistas, están los ingenieros, están la familia de los médicos, los dentistas, nuestros amigos de ciencias naturales, nuestros amigos de informática, vaya, de todas las unidades académicas, hasta de prepas, por supuesto,
pueden contactarnos directamente al 42420 o a la extensión 3250 para que les podamos brindar información sobre sus productos protegibles por medio de la propiedad intelectual, ya sea por el INPI o por el INDAUTOR, y con todo gusto les podemos hacer una estrategia de protección o de explotación en un momento determinado. Es importante que entendamos que muchas veces cuando creamos algo no es nada más una cosa, ¿no? Por ejemplo, hay quienes han creado productos universitarios, productos lácteos, el agua, por ejemplo, la famosísima agua. Bueno, pues la formulación con la que se hace ese producto es protegible. El envase con el que hacemos ese producto es protegible. La marca con la que queremos comercializar ese producto es protegible. Y básicamente hay 3, a lo mejor 4 o 5 figuras de protección a la propiedad industrial o en un momento determinado derechos de autor que podemos utilizar en un momento determinado, generando una estrategia adecuada para que el día de mañana, y esto hay que decirlo, no sea únicamente la Universidad Autónoma de Querétaro la beneficiaria de todos estos beneficios, valga la redundancia, sino también los inventores, los creadores. Siempre podemos llegar a algún acuerdo y para eso estamos como Dirección de Innovación, para asesorarles, para facilitar que en un momento determinado todo esto que creamos dentro de la institución no se quede únicamente en el cajón, sino que pueda salir a la sociedad, beneficiarla, comercializar en un momento determinado con esto, a un proceso que llamamos transferencia tecnológica y que pueda rendir beneficios tanto a la institución como a quienes formamos parte de ella. Hablo de beneficios económicos y por supuesto beneficios morales, porque siempre es algo muy padre declarar quién inventó las cosas, quién las hizo, quién las creó, y también de eso nosotros nos encargamos. Pues muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. De mi parte y de todos los que hacen posible este programa, agradecemos su presencia y esperamos volver a verlo pronto aquí. Mi nombre es Eunice Saray Villagómez González y este es Cioni, Ciencia y Cultura en Corto. Hasta pronto.